Hoy nos sumergiremos en el oscuro y aterrador mundo del crimen en Corea del Norte. Desde las horribles condiciones en los campos de concentración hasta las terribles torturas que soportan los detenidos, exploraremos en profundidad estos impactantes temas. Prepárense para un viaje revelador y estremecedor. Número 1. La vida en el campo de concentración. La vida en los campos de concentración de Corea del Norte es una verdadera pesadilla. Los prisioneros son sometidos a condiciones inhumanas, enfrentándose a la tortura, el hambre y el trabajo forzado. El campo de concentración número 22, cerrado en 2012, era conocido por sus severas condiciones. Los reclusos, descritos por un exguardia como esqueletos andantes, sufrían de deformidades y lesiones graves causadas por los abusos. Estos campos están aislados del mundo exterior y los prisioneros carecen de cualquier forma de contacto con el exterior. La mayoría de las atrocidades cometidas en estos lugares se ocultan, pero algunas han logrado llegar a los medios internacionales. El Tribunal Supremo de Corea del Norte condenó a un ciudadano estadounidense a 6 años de trabajos forzados por espionaje, destacando la severidad del sistema judicial del país. La brutalidad de estos campos no solo afecta físicamente a los prisioneros, sino que también destruye su espíritu. Las investigaciones han revelado que los sospechosos son rutinariamente humillados y agredidos, siendo tratados como menos que humanos. Human Rights Watch informó que los detenidos en prisión preventiva son mantenidos en condiciones deplorables, presionados para confesar y privados de ropa y alimentos adecuados. Esta evidencia proviene de entrevistas con exprisioneros y autoridades. Número 2. Tortura y trato inhumano. El trato que reciben las personas en Corea del Norte es inhumano y despiadado. Las investigaciones han revelado que los sospechosos son rutinariamente humillados y agredidos por un sistema de justicia penal que los considera menos que humanos. Human Rights Watch, una organización con sede en Estados Unidos, informó que los detenidos en prisión preventiva son mantenidos en cuartos pequeños y sucios, presionados para que confiesen y privados de ropa y alimentación adecuadas. Esta evidencia proviene de entrevistas con exprisioneros y exautoridades. El abuso no se limita a las condiciones de detención. En los campos de concentración, los prisioneros son sometidos a trabajos forzados extenuantes y torturas brutales. Un exguardia del campo de concentración número 22 describió las condiciones severas y potencialmente fatales, señalando que los reclusos parecían lisiados, enanos y esqueletos andantes vestidos con harapos. Mencionó que casi el 30% de los reclusos tenían deformidades, incluidos ojos destrozados, narices torcidas, orejas faltantes y rostros cubiertos de cortes y cicatrices por los abusos. Aproximadamente 2.000 reclusos no tenían extremidades. Número 3. Prisiones y condiciones de detención. Las prisiones en Corea del Norte son notorias por sus condiciones inhumanas y trato brutal hacia los reclusos. Los informes indican que los prisioneros son sometidos a desnutrición prolongada, trabajos forzados y torturas. Las condiciones en las cárceles para delitos comunes no son mucho mejores que las de los campos de concentración políticos. Los reclusos en estas prisiones sufren desnutrición severa, hambre constante y otras formas de tormento físico y psicológico. El trato en las prisiones norcoreanas incluye torturas agresivas, abortos forzados, aislamiento sin cargos ni juicio y raciones de hambre que llevan a algunos convictos a consumir insectos. Estos abusos han sido denunciados por ex-detenidos y documentados a través de entrevistas, imágenes satelitales y análisis arquitectónicos. La organización sin fines de lucro Korea Future ha reunido el retrato más completo hasta la fecha de la vida dentro del sistema penal de Corea del Norte. Han creado modelos de varios lugares de detención y registrado más de 1.000 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Número 4. Espionaje y condenas arbitrarias. El sistema judicial de Corea del Norte
es conocido por sus condenas arbitrarias y la brutalidad con la que trata a los acusados de espionaje. Un caso notable es el de un ciudadano estadounidense condenado a 6 años de trabajos forzados por entrar ilegalmente al país con la intención de cometer espionaje. Este tipo de condenas no son raras en Corea del Norte, donde el sistema judicial actúa más como una herramienta de represión política que como un verdadero defensor de la justicia. Las acusaciones de espionaje en Corea del Norte a menudo se utilizan como una excusa para arrestar y encarcelar a aquellos que el régimen considera una amenaza. Estos acusados son sometidos a juicios sumarios y en muchos casos se les niega el derecho a una defensa adecuada. Las condenas a trabajos forzados son comunes y los prisioneros son enviados a campos de concentración donde enfrentan condiciones extremas y abusos constantes. Número 5. Los desertores y sus historias. Desertar de Corea del Norte es un acto extremadamente peligroso y arriesgado. Los desertores enfrentan persecuciones severas, tanto durante su fuga como si son capturados y devueltos al país. Las historias de aquellos que han logrado escapar revelan la brutalidad del régimen y la desesperación de quienes buscan una vida mejor fuera de las fronteras norcoreanas. En 2019, 2 pescadores norcoreanos intentaron ingresar a Corea del Sur después de ser acusados de matar a 16 compañeros de barco durante una pelea con un capitán abusivo. Fueron arrastrados de vuelta a Corea del Norte para enfrentar la pena capital, en lo que fue la primera deportación de este tipo desde el armisticio de la Guerra de Corea en 1953. Las imágenes de su captura causaron indignación en Corea del Sur y subrayaron la brutalidad con la que el régimen norcoreano trata a los desertores. Estas historias de deserción ilustran la desesperación y el coraje de aquellos que buscan escapar del régimen opresivo de Corea del Norte. Los desertores enfrentan no solo la persecución del régimen, sino también peligros físicos y psicológicos durante su fuga. Aquellos que son capturados y devueltos al país enfrentan un destino aún peor, con torturas y ejecuciones siendo prácticas comunes. Número 6. Trabajos forzados y condiciones inhumanas. Las condiciones de trabajo en Corea del Norte son extremadamente duras, especialmente para aquellos que son obligados a trabajar en los campos de concentración y otras instalaciones penales. Los prisioneros son sometidos a jornadas extenuantes de trabajo forzado, enfrentándose a condiciones inhumanas y abusos constantes. El campo de concentración número 22, cerrado en 2012, era conocido por sus severas condiciones de trabajo. Los reclusos eran obligados a trabajar largas horas en tareas extenuantes, sin recibir alimentación adecuada ni descanso suficiente. Un exguardia describió a los prisioneros como esqueletos andantes y señaló que muchos sufrían de deformidades y lesiones graves causadas por los abusos. Estos campos están aislados del mundo exterior y los prisioneros carecen de cualquier forma de contacto con el exterior. Número 7. Abusos y torturas en centros de detención. Los centros de detención en Corea del Norte son lugares donde se cometen graves abusos y torturas. Los detenidos son sometidos a un trato inhumano, enfrentándose a condiciones deplorables y métodos brutales de interrogatorio. Las investigaciones han revelado que los sospechosos en Corea del Norte son rutinariamente humillados y agredidos por un sistema de justicia penal que los considera menos que humanos. Human Rights Watch, una organización con sede en Estados Unidos, informó que los detenidos en prisión preventiva son mantenidos en cuartos pequeños y sucios, presionados para que confiesen y privados de ropa y alimentación adecuadas. Esta evidencia proviene de entrevistas con exprisioneros y exautoridades. La tortura es una práctica común en los centros de detención norcoreanos. Los métodos incluyen agresiones físicas, privación del sueño, aislamiento prolongado y constantes amenazas de violencia. Estos métodos están diseñados para quebrar el espíritu de los detenidos y forzarlos a confesar crímenes que no han cometido. Las condiciones de detención son tan severas que muchos detenidos sufren daños físicos y psicológicos permanentes. Número 8. La represión política. La represión política en Corea del Norte es una de las más severas y brutales del mundo.
El régimen utiliza el miedo y la violencia para mantener el control y reprimir cualquier forma de disidencia. Las personas acusadas de delitos políticos pueden ser arrestadas y encarceladas en campos de concentración sin juicio, y su paradero se mantiene en secreto para sus familias. El régimen de Corea del Norte utiliza la represión política para silenciar a sus críticos y mantener el control. Aquellos que se atreven a hablar en contra del gobierno o expresar opiniones disidentes son rápidamente arrestados y encarcelados. Las familias de los acusados también pueden ser castigadas, enfrentándose a la discriminación y la persecución por asociación. Número 9. La vida en la clandestinidad. Vivir en la clandestinidad en Corea del Norte es extremadamente peligroso y desafiante. Aquellos que son acusados de delitos políticos o que intentan escapar del país deben ocultarse para evitar ser arrestados y encarcelados. La vida en la clandestinidad está marcada por el miedo constante a ser descubiertos y la lucha por sobrevivir en condiciones adversas. Las personas que viven en la clandestinidad a menudo dependen de una red de apoyo subterránea para obtener alimentos, refugio y otros recursos necesarios para sobrevivir. Estas redes están compuestas por individuos y grupos que arriesgan sus vidas para ayudar a aquellos que huyen del régimen opresivo. Sin embargo, la constante amenaza de ser descubiertos por las autoridades hace que la vida en la clandestinidad sea extremadamente peligrosa. Número 10. La opresión de las mujeres. Las mujeres en Corea del Norte enfrentan una opresión severa y constante. Son sometidas a una estricta vigilancia, trabajos forzados y severos castigos incluso por infracciones menores. Muchas son separadas de sus familias y obligadas a ingresar en campos de trabajo, donde deben trabajar muchas horas sin apenas descansar. El régimen opresivo del gobierno controla cada aspecto de las vidas de las mujeres, dejándolas sin libertad ni esperanza de un futuro mejor. Las mujeres en Corea del Norte son tratadas como ciudadanas de segunda clase, enfrentándose a discriminación y abuso en todos los aspectos de sus vidas. Las condiciones de vida son extremadamente duras y las mujeres deben soportar largas jornadas de trabajo forzado sin acceso a recursos básicos. Número 11. La vida en los campos de reeducación. Los campos de reeducación en Corea del Norte son lugares donde los prisioneros son sometidos a un régimen severo diseñado para quebrar su espíritu y reprogramar sus pensamientos. Estos campos se utilizan para castigar a aquellos que han cometido delitos menores o que el régimen considera desviados ideológicamente. Los prisioneros son forzados a realizar trabajos duros y a participar en sesiones de adoctrinamiento político. En los campos de reeducación, los prisioneros son sometidos a jornadas extenuantes de trabajo forzado en condiciones deplorables. Las tareas incluyen trabajar en minas, campos agrícolas y fábricas, a menudo sin el equipo adecuado ni las medidas de seguridad necesarias. Los prisioneros sufren lesiones frecuentes y reciben atención médica mínima, lo que agrava aún más sus condiciones de vida. El adoctrinamiento político es una parte central de la vida en los campos de reeducación. Los prisioneros son obligados a asistir a sesiones de propaganda donde se les enseña la ideología del régimen y se les obliga a confesar sus crímenes y expresar su arrepentimiento. Aquellos que no muestran suficiente entusiasmo o que cuestionan la doctrina son castigados severamente. Número 12. Los huérfanos y su lucha. Los huérfanos en Corea del Norte enfrentan una lucha constante por la supervivencia en un entorno extremadamente hostil. Muchos de ellos han perdido a sus padres debido a la represión política, las condiciones de vida extremas o la brutalidad del régimen. Estos niños a menudo terminan en orfanatos o viviendo en las calles, enfrentándose a la desnutrición, el abuso y la falta de acceso a la educación y otros recursos básicos. Los orfanatos en Corea del Norte están gravemente desatendidos y carecen de los recursos necesarios para cuidar adecuadamente a los niños. Los informes indican que los huérfanos sufren de malnutrición crónica y enfermedades y reciben poca o ninguna educación. Las condiciones en estos orfanatos son extremadamente duras
con niños viviendo en instalaciones superpobladas y mal mantenidas. Número 13. La vida en las prisiones de delitos comunes. Las prisiones de delitos comunes en Corea del Norte son lugares de extrema miseria y abuso. Los reclusos son sometidos a condiciones inhumanas, enfrentándose a la desnutrición, el trabajo forzado y la violencia constante. Estas prisiones están diseñadas para quebrar el espíritu de los detenidos y mantener un control férreo sobre la población carcelaria. Las condiciones de vida en estas prisiones son deplorables. Los reclusos duermen en celdas superpobladas y mal ventiladas, reciben raciones mínimas de alimentos y tienen acceso limitado a agua potable y atención médica. La desnutrición es común, y muchos reclusos sufren de enfermedades debido a la falta de higiene y las condiciones insalubres. Número 14. La opresión de la libertad de expresión. La libertad de expresión es severamente reprimida en Corea del Norte. El régimen controla estrictamente toda la información y prohíbe cualquier forma de crítica o disidencia. Los medios de comunicación están completamente controlados por el Estado y cualquier intento de difundir información no autorizada es castigado severamente. Las personas que son sorprendidas expresando opiniones críticas o distribuyendo materiales prohibidos enfrentan graves consecuencias. Pueden ser arrestadas y encarceladas sin juicio y sometidas a torturas y otros tratos inhumanos. Los informes indican que aquellos que son acusados de delitos relacionados con la libertad de expresión son enviados a campos de concentración o prisiones, donde enfrentan condiciones extremadamente duras. El control de la información es una herramienta clave del régimen para mantener el control sobre la población. Los norcoreanos tienen acceso limitado a información del exterior, y el régimen utiliza la propaganda para moldear la percepción de la realidad. Número 15. La represión religiosa. La represión religiosa en Corea del Norte es extrema y sistemática. El régimen considera cualquier forma de religión como una amenaza a su control y utiliza la violencia y la intimidación para suprimir cualquier práctica religiosa. Los informes indican que los creyentes religiosos enfrentan arrestos, torturas y ejecuciones por practicar su fe. Las historias de aquellos que han sido perseguidos por su fe revelan la magnitud de la represión religiosa en Corea del Norte. Los creyentes son forzados a practicar su religión en secreto y enfrentan graves consecuencias si son descubiertos. Las iglesias subterráneas y las reuniones religiosas clandestinas son comunes, pero extremadamente peligrosas. Número 16. Las ejecuciones públicas. Las ejecuciones públicas en Corea del Norte son una táctica utilizada por el régimen para infundir miedo y mantener el control sobre la población. Estas ejecuciones se llevan a cabo en presencia de grandes multitudes y son utilizadas como una herramienta de intimidación y represión. Las personas acusadas de delitos graves, como traición, espionaje o intentos de deserción, son frecuentemente ejecutadas en público. Las ejecuciones son brutales y diseñadas para causar un impacto duradero en los espectadores. Las historias de aquellos que han presenciado estas ejecuciones revelan la magnitud de la brutalidad del régimen y el miedo constante que impregna la vida en Corea del Norte. Número 17. Los campos de trabajo infantil. Los campos de trabajo infantil en Corea del Norte son una realidad devastadora que afecta a miles de niños. Los informes indican que los niños son forzados a trabajar en condiciones extremas, enfrentándose a la desnutrición, el abuso y la falta de acceso a la educación y otros recursos básicos. Los niños en Corea del Norte son obligados a realizar trabajos duros y peligrosos en minas, fábricas y campos agrícolas. Las jornadas de trabajo son largas y extenuantes, y los niños reciben poca o ninguna compensación por su trabajo. Las condiciones de trabajo son extremadamente duras, y muchos niños sufren lesiones y enfermedades debido a la falta de equipo adecuado y medidas de seguridad. La desnutrición es un problema común entre los niños que trabajan en estos campos. Reciben raciones mínimas de alimentos,
lo que lleva a muchos a sufrir de hambre crónica y desnutrición severa. La falta de alimentos adecuados debilita a los niños, haciendo que las tareas físicas sean aún más difíciles y agotadoras. El abuso físico y psicológico es una constante en los campos de trabajo infantil. Los niños son sometidos a castigos severos por no cumplir con las expectativas de los guardias o por intentar resistirse. Las historias de aquellos que han sobrevivido a estos campos revelan la brutalidad del régimen norcoreano y la magnitud de las violaciones de derechos humanos en estos lugares. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para condenar el trabajo infantil en Corea del Norte y presionar al régimen para que respete los derechos humanos. Número 18. La vigilancia estatal. La vigilancia estatal en Corea del Norte es omnipresente y severa. El régimen utiliza una red de informantes y tecnología avanzada para monitorear cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Esta vigilancia constante crea un ambiente de miedo y desconfianza donde las personas no pueden expresarse libremente ni confiar en sus vecinos. El régimen norcoreano utiliza la vigilancia estatal para controlar a la población y suprimir cualquier forma de disidencia. Los ciudadanos son monitoreados en sus hogares, lugares de trabajo y espacios públicos. Las comunicaciones están estrictamente controladas y cualquier intento de acceder a información del exterior es severamente castigado. Número 19. Los intentos de deserción. Los intentos de deserción en Corea del Norte son extremadamente peligrosos y arriesgados. Aquellos que intentan escapar del país enfrentan persecuciones severas tanto durante su fuga como si son capturados y devueltos. Las historias de aquellos que han logrado escapar revelan la brutalidad del régimen y la desesperación de quienes buscan una vida mejor fuera de las fronteras norcoreanas. En 2017, Oh Chong-song, un guardia fronterizo de 17 años, intentó huir cruzando la DMZ hacia Corea del Sur. Fue disparado 5 veces mientras cruzaba la frontera, pero logró llegar al otro lado, donde fue llevado al hospital. Los médicos descubrieron que su cuerpo estaba infestado de gusanos parásitos, reflejando las terribles condiciones de vida en Corea del Norte. La mayoría de los desertores escapan por hambre o por miedo al gobierno represivo, pero Oh Chong-song temía una confrontación armada con Estados Unidos y creyó que una guerra era inminente. Número 20. El impacto de la represión en la sociedad norcoreana. La represión en Corea del Norte ha tenido un impacto profundo y devastador en la sociedad. El régimen utiliza el miedo y la violencia para mantener el control, creando un ambiente de paranoia y desconfianza. Las personas viven en constante temor a ser arrestadas y castigadas por cualquier acto percibido como desleal o subversivo. La represión afecta a todos los aspectos de la vida en Corea del Norte. La libertad de expresión, la libertad de religión y otros derechos básicos están severamente restringidos. Las personas son obligadas a conformarse con la ideología del régimen y cualquier forma de disidencia es castigada severamente. Las historias de aquellos que han sufrido bajo la represión revelan la magnitud de las violaciones de derechos humanos en el país. La vigilancia estatal es omnipresente y los ciudadanos son monitoreados constantemente. La desconfianza y el miedo a ser denunciado por amigos o familiares crean un ambiente de aislamiento y paranoia. La propaganda del régimen moldea la percepción de la realidad y refuerza el control totalitario. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para apoyar a la sociedad norcoreana y presionar al régimen para que respete los derechos humanos. Las historias de aquellos que han sufrido bajo la represión subrayan la necesidad urgente de una intervención internacional para abordar las violaciones de derechos humanos en el país. Gracias por acompañarnos en este revelador viaje por el oscuro mundo del crimen en Corea del Norte. Hasta la próxima.